Salmo 37. Es un salmo extenso. Vamos a tratar de, a medida que lo vamos exponiendo, vamos leyéndolo. Lo vamos a dividir en 4 partes. El salmo originalmente está escrito un acróstico del alfabeto hebreo. Ya lo hemos dicho antes con otros salmos. ¿Saben qué significa eso? Que cada letra del alfabeto hebreo compone, obviamente, el inicio de cada verso que se dice. En este caso del salmo son como 3 versículos por cada letra y luego se repite. Es una forma, un recurso mnemotécnico para recordarlo fácilmente. Porque es así, entonces, su propósito es eso, grabarlo, y también tiene una enseñanza particular. Siendo que es un acróstico, una poesía, es muy difícil que tenga un tema de desarrollo, como a veces en otras porciones se pueden ver. El problema del salmista es ese, exclama a Dios, expone las razones y pide un juicio hacia Dios. A veces otros salmos son más fáciles de comprender su tema. Debido a que su estructura está en respetando las letras del alfabeto hebreo, más bien son enunciados. Es un salmo didáctico, una poesía para enseñar la sabiduría, la manera de la poesía sapiensal de los hebreos. En el salmo, quien precisamente lo enseña en este caso, se habla como desde el punto de vista de un hombre mayor en edad, un hombre como anciano. Por eso él dice más adelante, joven fui, y en el versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces está hablándonos como desde el punto de vista del maestro experimentado. Es un salmo de David, probablemente a pesar de que él tiene la estructura de un hombre que es muy avanzado en edad y que le está hablando a un joven, a un hombre que está apenas en su vida muy joven y que está enojado por la injusticia. El salmo trata, como podemos imaginar, a ese abuelo, a esa persona que la experiencia, las canas lo hacen ver una persona sabia, experimentada, y que básicamente le está diciendo al joven, cálmate, tranquilo, no te exasperes, no te irrites, no te encolerices tanto. Uno ve, él dice, estamos viendo al impío florecer, prospera, crece lo que él quiere, no tiene cuidado de Dios, no le interesa a Dios y le va bien, y entonces como que el joven está encolorizado y quiere justicia ya, y el maestro, el anciano, pero ya va, cálmate. De verdad, hermano, es un salmo, cuando usted lo lea completo, básicamente el salmo busca ayudarnos. Ahora, nuevamente, como lo hemos explicado en otros salmos, aquí hay un contraste tipo proverbios, los impíos, los justos, los impíos, los justos. También otro detalle que va a haber mucho en este salmo es que se habla mucho de el heredar la tierra, poseer la tierra, habitar en la tierra. Debemos tener cuidado. Nosotros nos imaginamos, bueno, sí, los que van a reinar en el final. Para el momento, para cuando David lo escribe y le está hablando a sus contemporáneos israelitas, recuérdense que la posesión de la tierra era la herencia, la bendición de Dios prometido precisamente en la tierra. Hablaba de su heredad como a israelitas les correspondía y que ellos comenzarían a vivir según el derecho y según la ley de Dios. Ahora, como también lo hemos visto antes, cuando el Señor le dio la tierra a estos israelitas, habían israelitas piadosos e israelitas impíos. Israelitas que comenzaron de alguna manera, su crecimiento, comenzaron a prosperar sus empresas, su ganado, comenzaron a expandir sus territorios y lo hacían de manera injusta, de manera ilegal. Se aprovechaban de los más pobres o se aprovechaban de la tragedia de otros. En Segunda de Reyes vemos un episodio donde
Eliseo le habla a una viuda que salga de la tierra porque va a venir un hambre. Y ella sale por un tiempo y cuando regresa le habían quitado todas sus tierras. Imagínense cómo la habían hecho y de manera injusta que ella va hacia el rey a pedirle que por favor le devuelva, que ejerza su poder real para que le devuelvan lo que a ella le pertenece. Otro caso vemos también que lo hemos comentado cuando Jezabel en la viña de Nabot le quita la viña a este hombre. Su viña era la heredad que Dios le había dado. Ella utilizó su poder como reina, su autoridad civil, sobornó a unos hombres para que dieran testimonio de que él era un impío y terminaron juzgándolo los jueces y así ella robó la tierra. Básicamente el Salmo se refiere a ese tipo de molestia por las injusticias que cometían israelitas dentro de Israel. Por eso es que él dice, los mansos van a heredar la tierra. Dios va a hacer salir el derecho de los justos. Pero uno de los pasajes que también nos hablan de estos impíos abusadores, propios israelitas, que no eran de los babilónicos, los asirios, los paganos, es uno de Nehemías capítulo 5. Vamos rápidamente a este pasaje. Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5. Si recuerdan Nehemías, después que pasó cuando estuvieron dispersos por Babilonia 70 años, ellos comenzaron a regresar, pero comenzaron a regresar poco a poco desde Persia. En Nehemías 5, cuando el gobernador Artajerjes le permitió a Nehemías como gobernador ahora de la provincia en Jerusalén, que se devolvieran, entre las cosas que consiguió Nehemías después de la reconstrucción del país fue esto, versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres, ¿contra quién? Sus hermanos judíos. No, en este caso no eran ni los babilónicos ni los persas, no eran extranjeros paganos que se aprovechaban de los judíos. Eran judíos aprovechándose de otros judíos. Entonces, versículo 2. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Versículo 3. Y había quienes decían, unos no tenían ni para vivir y tenían que pedir prestado hasta para lo más básico. Versículo 3, otros decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Esto es, los que sí tenían un poquito más de posesión, también tenían que alquilarla, algunos venderla y salir de ella obligatoriamente. Entonces, hermano, mire, aquí hay consolación, no somos los únicos que lo han pasado. Versículo 4. Y había otro tipo de problema, quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Dice el versículo 6, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías, como gobernador, se molestó cuando entendió que los propios judíos que tenían más poder se aprovechaban de aquellos de quien pudieran. Era el país y era la situación de los depredadores, y el que se descuidaba, listo, comido. Muy parecido a lo que nosotros vivimos. Versículo 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno de vuestros hermanos, y convoqué a ellos a una gran asamblea. Y les dije, vamos a darlo hasta allí. Pero el punto es donde Nehemías, es una escena muy parecida a la que vemos en el Salmo 37 entonces,
donde los mismos judíos se aprovechaban con poder, como el caso de Jezabel, como el caso de otros, aprovechándose de la debilidad o aprovechándose de la vulnerabilidad. Imagínense, en unas tierras moría el padre, moría el esposo, quedaba la viuda con los hijos, quizá ella, probablemente alguna mujer no sabía manejar bien los negocios, y entonces el vecino, aprovechándose de esa vulnerabilidad, hacían negocios, pero siempre perdía la persona, y ahí entonces a veces hasta tierra le ganaba y le quitaba, y entonces el salmista, el maestro con experiencia, ve que el joven está encolerizado, molesto. Y esto es interesante, hermano. El joven siempre es señal de inmadurez, la impetuosidad con que quería la justicia ya. Señal de inmadurez. Y el salmista le está diciendo, calma, Dios va a traer la justicia. Entonces, es un pecado de juventud, de inexperiencia, de ser impetuosos, al decir de inmadurez, es que las cosas se tienen que arreglar ya. Ojo, hay casos de casos, pero esa posición de siempre enjuiciar todo inmediatamente, el Salmo está tratando de llevarnos a la reflexión. Ya va, reflexiona. Entonces, los primeros 10 versículos, del 1 al 11, es una exhortación a no irritarse porque los malos tienen éxito. Tú vas a ver a los malos y tienen éxito. Y eso molesta. ¿Cómo es posible que este le va bien? Tan malvado que es, tan tramposo, ladrón, aprovechador, y le va bien. Y ahí, si uno se irrita, entonces él dice, no te irrites, los justos, aquellos que no son que no son iguales, ellos descansan en Dios. Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos. Después dice, no tengas envidias de los que hacen iniquidad. El 37 dice, no tengas envidias de los que hacen iniquidad. No lo vamos a buscar, pero te recuerda el 73. Tuve envidia de los pecadores. No los mires, y el Salmo 73, los miré y se llenó de amargura mi corazón. ¿Por qué? Fijándose en cómo el malvado, el impío, le va bien. El maestro, en este caso David, que lo escribe en la actitud de alguien con experiencia, dice, no te impacientes, no tengas envidia. ¿Por qué? Pronto ellos serán cortados. Como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Es interesante que esa es una imagen que usa mucho el Señor en Isaías 46, por ejemplo, dice, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Después dice, vos que decías, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir? Que toda carne es como hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, y después dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Puesto que uno ve cómo florece el impío, así, y se ve como frondoso y hermoso su trampa, su vida, su estabilidad, cómo crece sus antojos malvados, o con los motivos malvados. Bueno, así como los ves florecer, así los vas a ver marchitarse, porque Dios no es ciego a eso. Entonces el salmista o el experimentado dice, cálmate, así como se ve crecer, también va a decrecer. Confía en Jehová, y mientras tanto, porque ¿qué provoca cuando uno ve al malvado, al impío haciendo el mal? Realmente, ¿qué provoca? Seamos honestos. Hacerle el mal también, ¿verdad que sí? Hacerle el mal. Buscar la manera. Uno dice, no, esto es para hacer justicia, y no, realmente no es justicia, es hacer mal también. Entonces, al final,
nos convertimos en lo mismo que estamos criticando. Y entonces, ¿cuál es la moral? No tenemos ningún tipo de moral. Pero entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el experimentado? Confía en Jehová y tú haz el bien. Y entonces, como acuérdense de que el problema de la tierra, de lo que había heredado, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O mejor traducido sería, la verdad te va a sustentar, la transparencia, la solidez, la paz que da hacer el bien como Dios dice que hay que hacerlo. Ellos son tramposos, tú no seas tramposo. Ellos se aprovechan de otros, tú no te aproveches de otros. Es como cuando alguien ignora alguna situación que uno pueda sacar provecho y Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Al que la persona no sepa que está perdiendo en el negocio, yo le puedo advertir, no, mira, ahí va, la honestidad es esta. Hay que ser íntegros, honestos, justos. Encomienda a Jehová versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Y qué va a hacer Él? Va a exhibir tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Habla del derecho, recuérdense, lo de la tierra, era su derecho dado por Dios. Lo de tener este espacio era mío, aquel era de la otra tribu, yo soy de esta familia, me corresponde mi herencia dada por mis familiares. Y entonces todo ese tipo de negocios siempre se daba para la trampa, para desconocer, para no pagar lo que era. Ya va, tienes un derecho, ¿cierto? Dios te lo va a exhibir. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Nuevamente, no te alteres con motivo del que prospera en sus caminos. ¿Pero por qué prospera Él? Porque Él hace maldades. No te alteres por las maldades que Él hace y que prospera. Guarda silencio. ¿Por qué? Porque si está diciendo que Dios lo ve, Dios va a exhibir el derecho, Dios interviene, Dios está pendiente, entonces parece ser que el encolorizado, el joven, está peleando con Dios. Pero lo viste, y no vas a hacer nada, pero viste lo que está pasando, pero ¿cuándo vas a meter la mano? Y yo sé, epa, cállate. Yo lo voy a hacer cuando me toque hacerlo. Es más bien, no es guardar silencio, nunca ores, no, podemos orar. De hecho, siempre se nos llama orar. Solo que es una actitud de prácticamente yo le voy a decir a Dios qué es lo que tiene que hacer en el momento que lo tengo que hacer. Es en este momento, es ahorita. Y él dice, no, silencio. No, guarda silencio y él va a hacer. Versículo 8 nuevamente. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque lo que provoca a responderle con la misma moneda. Pero él dice, no lo hagas, deséchalo. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago. También dice Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque en esa edad es que lo que tengo es rabia por la injusticia. No, lo que estás dándole lugar al diablo. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos. Dios va a limpiar su pueblo, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ya entendemos por qué usa tanto esa terminología. Pues de aquí un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Versículos 12 al 20, la segunda parte, su tema, ¿verdad? O lo que podemos asumir de eso, todos como son, acuérdense, un acróstico y repite mucho las ideas, pero el tema básicamente es confiar en Dios, el justo no va a ser avergonzado, el fracaso del impío es seguro. Pero lo vimos en que en la primera parte prospera, le va bien, está cumpliendo sus antojos. Ya va, confía en Dios, tú por vivir en tu justicia, el Señor la va a exhibir. Y él, aunque tú lo ves prosperando, el fracaso de él es seguro. Es seguro. Se reflexiona acerca de la vida del impío y que el impío, versículo 12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Que es la cuestión de a veces las personas de poder, cuando digo de poder es
o porque tienen dinero, porque tienen influencia, porque están en puestos de autoridades, porque son, en aquel caso, los reyes o los que estaban con el rey. Siempre cuando quieren cumplir sus antojos, siempre hay alguien que es una piedra en el zapato, alguien molestoso. Es que pudiéramos hacer, pero el hermanito este que es muy justo no nos deja hacer eso. Entonces dice que el impío maquina contra el justo y busca la manera de sacarlo del camino. A pesar de que el justo tiene esos enemigos. ¿De dónde son esos enemigos, hermano? Hablando de los israelitas, dentro del mismo pueblo israelita. A pesar de eso, el Señor dice, el Señor se reirá de él porque viene su día. Y habla también de que los impíos desenvainan la espada, pero a la final ellos le va a cruzar esa misma espada, esa misma trampa, les cruzará el corazón a ellos. Ahora, para entender básicamente el tema de esta segunda parte, hablamos de que si este impío cumple sus antojos, soborna, se aprovecha, toma ventaja indebidamente, entonces tú los ves prosperar. Y por lo general, el impío está muy bien acomodado. El justo es el que fue burlado, el que va en pobreza, el que tiene menos. Dice el 16, a pesar de eso, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. A pesar de que a ellos se les pueda ver una cierta prosperidad y una cierta comodidad en cuanto a la trampa que hacen, el Señor dice, tu situación en justicia es mejor. ¿Por qué? Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Dios. Mejor es lo poco, porque eso poco, ganado íntegramente, viene con la bendición de Dios. Que las muchas riquezas, con la bendición del diablo. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado, sobre todo en tiempos que vivimos, mirar a aquellos que, aprovechándose de la situación, y uno, pero Dios mío, a mí me cuesta conseguir la harina y el relleno, básicamente. Asaf en el 73 llegó a decir, en vano he limpiado mi corazón, ¿yo para qué soy cristiano? Por no aprovechar la trampa. Sin embargo, esa es la fortaleza, es lo poco que tienen, mejor es la casa de legumbre donde hay paz, que la casa del buen engordado donde hay contienda. Tercera parte, es un contraste entre entonces esa bendición del justo y la maldición del impío. Va desde el versículo 21 hasta el 29. ¿Cuáles son los contrastes? Que en tiempo de calamidad el impío toma prestado y no paga. El justo tiene misericordia y da. En tiempo de calamidad, los benditos de él heredarán la tierra, los malditos de él serán destruidos de Dios. En tiempo de calamidad, el contraste, Dios sostiene los pasos del hombre y Dios lo guía y lo aprueba en su camino. Aunque tropezare, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. A la final, en el camino del justo, Dios lo está acompañando y Dios lo va a guardar. Versículo 25, que es la base de lo que le decía. Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. En todo tiempo tiene misericordia y su descendencia es para bendición. Por último, hermanos, vamos a ver la cuarta parte, versículos 30 al 40. Y recoge en el versículo, por lo menos en el 30 y 31, habla de la base de por qué el justo puede confiar y va a ver el día donde el Señor juzga al malvado y hace brillar la luz de la justicia del justo. Dice el 30, la boca del justo habla sabiduría, su lengua habla justicia, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto que
sus pies no resbalarán. Al final, lo que llama el salmista es a reflexionar, ya va, en todo eso, de todo lo que te he mencionado, de todo lo que tus ojos pueden ver, de todo lo que tú puedes experimentar, de todas las injusticias que realmente te pueden abrumar, la ley de Dios te va a sostener, si está en tu corazón, y ella es la que abunda en tus labios. Ella nos debe sostener. Vivir de acuerdo a su ley. Hacer el bien es, vive de acuerdo a lo que te dice Dios. Vean el contraste también acerca de ver o experimentar. Versículo 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo. Dice, vi al impío, pero sí, yo también vi lo que tú ves. Ahora ve también al justo. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores, hablando de aquellos que transgreden su ley, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Versículos 39 y 40. La salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperan. El tema, inclusive hermanos, para cerrar, del Salmo, observe que no es, en otros salmos, vemos que el salmista clama a Dios. Dios mío, levántate y obra aquí, haz esto o haz aquello. En otros salmos. En este, el maestro sabio no le habla nunca a Dios, porque es un salmo didáctico para enseñarle al joven que no conoce, al joven inexperto. En el salmo, el maestro habla todo el tiempo de Dios y nos enseña algo interesante. No nos dice que no va a haber nunca injusticia, de hecho la reconoce y lo deja como establecido. Que tampoco nos dice, no es un salmo acerca de la retribución, que sí enseñan otros salmos, como que págales conforme a sus obras, y es una oración imprecatoria. Señor, no los dejes, actúa. Pero en este caso, el maestro sabio le está hablando al inexperto y le dice, tranquilo, Dios lo va a hacer. Ahora, lo que sí el salmo está diciendo es, Dios interviene en la vida de los hombres en la tierra. Al tiempo de Dios, no en el momento que uno dice, porque Él es Dios. Pero el maestro le está diciendo, cálmate, no te exasperes, no te excites, deja la ira, no te vuelvas loco, no respondas igual, no te olvides de la ley de Dios, haz el bien, confía, fortalécete, disfruta de lo poco en integridad, no lo envidies, cálmate. Dios interviene. Dios interviene. Él es la fortaleza de los justos. El Señor intervendrá en nuestras vidas, hermano. Él es nuestra fortaleza. Amén. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra, a que como inexpertos, inmaduros, ciegos, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Ayúdanos a adquirir la sabiduría que tú dejas ver en este salmo precioso, Señor. La sabiduría de aquietar nuestras emociones, aquietar nuestros pensamientos, aquietar nuestros deseos de venganza, nuestros deseos de justicia. Ayúdanos, Señor, a sopesar que sobre todas las cosas, tú, por supuesto, amas la justicia y la harás exhibir. Guíanos, Señor, entonces, a la confianza
a la serenidad, a la tranquilidad que nos dices a través de este salmo que tu pueblo debe poseer. Danos la fortaleza, la resolución para hacer el bien siempre, Señor. Danos la resolución, la determinación para cumplir con tu palabra, independientemente de que estemos rodeados de transgresores y violadores de ella. Ayúdanos a conservarnos en integridad en medio de tantas oportunidades para hacer lo malo. Reconocemos, Señor, que hoy en día la situación, las oportunidades, la tentación, la malicia, son parte, Señor, inclusive del desenvolvimiento diario que tenemos. Pero ayúdanos, Señor, a número uno, no contaminarnos, no actuar como el impío, no actuar con el mundo, no dejarnos llevar por la corriente, Señor, pero en contraste, Señor, mantenernos en la justicia, en primer lugar, en la justicia que es temerte según tu palabra. Ayúdanos a aferrarnos en nuestro Salvador, nuestro Justificador, nuestro Señor Jesús, para vivir íntegramente y de ser dignos de aquellos que han sido objetos del Evangelio de tu gracia. Ayúdanos, por favor. También, Señor, perdónanos y ayúdanos en nuestras molestias, la indignación que se siente al ver, Padre, la trampa, la rapiña, la usura, inclusive que con la cual nosotros somos testigos a diario. Señor, permítenos descansar, que tú juzgarás. No es un cliché ni un escapismo, Señor, sino algo fundamentado en tu verdad, y tú eres fiel a tu verdad, Señor. Nuestro país y la sociedad donde nos desenvolvemos es un clima, Señor, y un ambiente que conocemos muy frustrante, Señor, en muchas áreas. Pero cuánta necesidad tenemos, tu pueblo, de atesorar la verdad que escuchábamos hoy a través de este salmo y el descanso que eso da. Permítenos que se selle en nuestro corazón y nuestra alma sea verdaderamente transformada por lo que tú dices y no por lo que la circunstancia dicta. En el nombre de Jesús, amén.